Buen día. Hoy estudiaremos el habeas data para preparar nuestro concurso de la Fiscalía. Veremos una serie de fundamentos constitucionales y legales, así como unas generalidades jurisprudenciales que la Corte Constitucional tiene en tratándose del estudio de constitucionalidad previo que se hace a leyes estatutarias que regulan la materia. La política de tratamiento de datos personales de la Fiscalía General de la Nación la veremos en el siguiente video, como quiera que esta la encontramos en la página web y nos señala que tiene como fundamentación sobre todo la ley 1781 y la 1581. No tanto así pasa con la 1266, que es, como veremos más adelante, la ley que trae generalidades y regulaciones sobre todo en materia financiera. Pero en este video en general vamos a estudiar las implicaciones legales que permean todo el fenómeno de la habeas data. Entonces, veremos como primera medida el fundamento constitucional que este tiene, el artículo 15 y el artículo 20 en concreto. En el canal ya vimos un fundamento constitucional de la Fiscalía y su labor, pero este será un fundamento constitucional de la habeas data y el derecho que regula. Entonces, el artículo 15 de la Constitución señala que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Por su parte, el artículo 20 dispone que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Entonces, ¿por qué decíamos lo de la ley? Para la Fiscalía, cuando nosotros encontramos la política de tratamiento de datos, nos damos cuenta que su fundamentación, y la fundamentación no es otra cosa que referir a aquel soporte legal que tiene el acto administrativo por el cual se profiere la política de tratamiento de datos de la Fiscalía, nos habla más que nada de la ley 1581 de 2012 y la 1712 de 2014. Sin embargo, desde 2008 tenemos la ley 1266 como la ley general de la habeas data, que nos trae las bases de datos personales, en especial el tratamiento que se le da con el contexto financiero, crediticio, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Por su parte, la protección de datos personales está en la ley 1581 de 2012, que nos señala que se excluye de esta todo lo que tiene que ver con inteligencia, contrainteligencia y todo lo que sea diferente a las disposiciones de la mencionada 1266. De igual modo, la Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la Información Pública nos trae unas regulaciones que la 1712 fundamenta en la política de tratamiento de datos de la Fiscalía. Ahora, con la 2157, que fue una ley bastante sonada, como quiera que fue conocida como la ley de borrón y cuenta nueva, y la gente pensó que tenía unas implicaciones diferentes a las que verdaderamente traía, lo que hizo fue agregar y modificar disposiciones de la 1266 para proteger el habeas data, sobre todo financiero, y ampliar el acceso, permanencia y el retiro de información y de personas y usuarios del sistema financiero. Entonces, como tal, para la Fiscalía nos llega a servir más la 1581 y la 1712. Sin embargo, conocer la 1266 y sus modificaciones es indispensable para dimensionar todo el fenómeno de habeas data y entender los límites entre los ámbitos de aplicación de la ley, que en todos los asuntos y más que nada en materia penal adquieren especial relevancia para la hora de preparar nuestra formación en general y la presentación de un examen de méritos en particular. Entonces, iniciamos con la ley 266 de 2008.
Por medio de esta ley, que tiene carácter estatutario, se dictaron las disposiciones generales de la habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial de contenido financiero, crediticio, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictaron unas disposiciones adicionales. Así las cosas, esta ley cuenta con 22 artículos que se distribuyen a lo largo de 7 títulos. La Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad previo propio de las leyes estatutarias y lo encontramos en la sentencia C-1011 de 2008, que veremos algunas generalidades de las mismas al final del fundamento legal. ¿Qué objeto tiene esta ley? La 1266. La trae el artículo primero, que señala: la presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos, libertades, garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Por eso leíamos estos artículos. Ahora, ¿a qué se aplica esta ley? El ámbito de aplicación nos señala el artículo segundo que será a todos los datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por entidades de naturaleza pública o privada. Ojo con esta parte, esta ley se aplicará sin perjuicio de normas especiales que disponen la confidencialidad o reserva de ciertos datos o información registrada en bancos de datos de naturaleza pública para fines estadísticos, ojo con esto, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el orden público. Se exceptúan, no se aplica esta ley las bases de datos que tienen por finalidad producir la inteligencia del Estado por parte del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, extinto hoy, y la fuerza pública para garantizar la seguridad nacional interna y externa. Los registros públicos a cargo de la Cámara de Comercio se regirán exclusivamente por las normas y principios consagrados en las normas especiales que las regulan. Igualmente, quedan excluidos de la aplicación de la presente ley aquellos datos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan internamente, esto es, que no se suministran a otras personas jurídicas o naturales. Esta ley trae una serie de definiciones. Sin embargo, todas las que vamos a ver tienen unas definiciones e incluso la política de datos, vamos a ver en el siguiente video, trae unas definiciones concretas que debemos conocer de cara a preparar el examen. Para la 1266 tenemos que el titular de la información es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de habeas data y demás derechos y garantías a que se refiere la presente ley. B. Fuente de información. Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que en razón de autorización legal o del titular suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez le entregará al usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no a través de un operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por la calidad de los datos suministrados al operador, la cual, en cuanto tiene acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. C. Operador de información. Es el usuario, la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias previstos en la presente ley, pueda acceder a la información personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente o directamente por el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a la información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. En el caso de que el usuario a su vez entregue la información directamente a un operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos.
Literal E. Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas indeterminadas o determinables o que puedan asociarse a una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Dato público. Se entiende por dato público el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la constitución política y de todos aquellos que no sean semiprivados o privados, y todos de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva y los relativos al estado civil de las personas. Otra categoría, dato semiprivado. La ley 1266 nos señala que el dato semiprivado es el dato que no contiene o que no tiene naturaleza íntima, reserva ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas o de la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el título cuarto de la presente ley. Entonces esa categoría es lo de semiprivado. El dato privado es el dato que por su naturaleza íntima o reserva solo es relevante para el titular. Agencia de información comercial. Nos señala el literal I que la agencia de información comercial es toda empresa legalmente constituida que tenga como actividad principal la recolección, validación y procesamiento de información comercial sobre las empresas y comerciantes específicamente solicitadas por sus clientes, entendiéndose por información comercial, una categoría, aquella información histórica y actual relativa a la situación financiera, patrimonial, de mercado, administrativa, operativa, sobre el cumplimiento de obligaciones y demás información relevante para analizar la situación integral de una empresa. Para los efectos de la presente ley, las agencias de información comercial son operadores de información y fuentes de información. Parágrafo. A las agencias de información comercial, así como a sus fuentes o usuarios, según el caso, no se aplicarán las siguientes disposiciones de la presente ley, numerales 2 y 6 del artículo 8, artículo 12 y artículo 14. Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y provenientes de terceros países. Acá está la clave para entender a qué se le aplica más que nada este tipo de regulaciones. Se dice entonces que para todos los efectos de la presente ley se entenderá por información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de las obligaciones dinerarias independientemente de la naturaleza o contrato que les dé origen. Entonces tenemos una última categoría que nos define esta ley, pero que viene incorporada precisamente por esa nueva disposición que trae la mal llamada o la comúnmente llamada, ley de borrón y cuenta nueva, que es la comunicación previa al titular. Se entiende por esta que la comunicación previa al titular de la información se regirá por lo dispuesto en la presente ley en la conformidad a las normas que la reglamenten. Podrán efectuarse según lo dispuesto en la ley 527 del 99 en materia de comercio electrónico. Esta es una de las normas que trae nueva la disposición que cambió a la 1266 que ya vimos anteriormente. Ahora bien, el artículo 4 trae una serie de principios que regulan la administración de los datos para la 1266. Tenemos el principio de veracidad o calidad de los registros o datos. Señala que la información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el ingreso y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. El principio de finalidad señala que la administración de datos personales debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto.
El principio de circulación restringida señala que la administración de datos personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de la presente ley y de los principios de la administración de datos personales, especialmente de los principios de temporalidad de la información y finalidad del banco de datos. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o los usuarios autorizados conforme a la presente ley. Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del banco de datos. Principio de interpretación integral y de derechos constitucionales. La presente ley se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, como son el habeas data, el derecho al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y en los demás derechos constitucionales aplicables. Principio de seguridad. La información que conforma los registros individuales constitutivos de los bancos de datos a que se refiere la presente ley, así como los resultantes de las consultas de que ella hagan sus usuarios, se deberá manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado. Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos estarán obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. Derechos de los titulares de la información del artículo 6. Son derechos que tienen los titulares de tres categorías. Uno son frente a los operadores de los bancos de datos, otros frente a las fuentes de información, uno frente a los usuarios y hay una serie de derechos de titulares de información financiera. Entonces estos se categorizan atendiendo a según quién se predique uno de estos. Entonces frente a los operadores, por ejemplo, se tiene el derecho a ejercer el derecho fundamental de la habeas data en los términos de la presente ley mediante la utilización de los procedimientos de consulta o reclamos sin perjuicio de los demás mecanismos constitucionales y legales, a solicitar el respeto y la protección de los demás derechos constitucionales o legales, así como las disposiciones de la presente ley mediante la utilización del procedimiento de reclamos y peticiones, a solicitar prueba de certificación de la existencia de la autorización expedida por la fuente o por el usuario y a solicitar información acerca de los usuarios autorizados para obtener información. Frente a las fuentes de la información se tienen estos derechos: ejercer el habeas data y de petición, cuyo cumplimiento se pondrá a realizar a través de los operadores conforme a los procedimientos de consulta y reclamos que tiene la ley; solicitar información o pedir actualización o rectificación de los datos contenidos en la base de datos, lo cual realizará el operador con base en la información reportada por la fuente; solicitar prueba de la autorización cuando dicha sea requerida conforme a lo previsto en la presente ley. Frente a los usuarios se tiene el derecho de solicitar la información sobre la utilización que el usuario le está dando la información, solicitar prueba de la autorización cuando ya sea requerido conforme a lo previsto en la ley, y derechos de los titulares de la información financiera, que es el parágrafo que trae acá. Se dice que estos podrán acudir ante la autoridad de la vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, operadores o usuarios por violación de las normas sobre administración de la información financiera y crediticia. Asimismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia para pretender que se ordene a un operador o fuente la corrección o actualización de sus datos personales, según lo establecido en la presente ley. Ahora, así como hay unos derechos, hay unos deberes de los operadores de las fuentes y de los usuarios de la información. Entonces, en el artículo 7 tenemos los deberes de los operadores de bancos de datos, en el 8 los deberes de las fuentes de información y en el artículo 9 de los usuarios. Por nombrar algunos, de los operadores de datos, garantizar en todo tiempo al titular de la información el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de habeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información que sobre él exista o reposa en el banco de datos y solicitar la actualización o corrección de datos, todo lo cual se realizará por conducto de los mecanismos de consultas o reclamos conforme a lo previsto en la presente ley.
garantizar que la recolección, tratamiento, circulación de datos se respetarán los derechos consagrados en la ley, permitir acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con lo previsto en esta ley, pueden tener acceso a ellas, adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley, en especial para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares, solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular, conservar con la debida seguridad los registros almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. Por nombrar algunos de los deberes de las fuentes de información: garantizar que la información que se suministra a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Reportar de forma periódica y oportuna al operador todas las novedades respecto de los datos que previamente le hayan suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores. Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información al sector. Esta disposición del numeral 11 también la trajo la nueva ley, que nos señala que tiene como deber reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de la constitución en mora del titular. Como nos damos cuenta, este tipo de regulaciones permea más el ámbito financiero antes que otro tipo de intereses o de aspectos de la regulación. Finalmente, deber de los usuarios: guardar reservas sobre la información que les sea suministrada por los operadores de los bancos de datos, por las fuentes o por los titulares de la información, y utilizar la información únicamente para los fines para los que fue creada, en los términos de la ley. Informar a los titulares o a su solicitud sobre la utilización que le están dando a la información. Conservar la seguridad, información recibida para impedir deterioro, pérdida, alteración o uso no autorizado. Y en general, pues todas las que le consagre la ley. Entonces, si ustedes se fijan, estos deberes se les dan a este tipo de personas que se encargan de gestionar y manejar información. Ahora, en el video que nosotros trajimos sobre el derecho de petición, habíamos hecho mención a que existen disposiciones especiales que regulan el derecho de petición, no como materia general, el núcleo esencial del derecho de petición, sino unos particularidades, unos caracteres, unos ámbitos o unos espectros más limitados sobre los cuales podemos ejercer este derecho. En todo caso, como esta ley es estatutaria, cualquier disposición que tiene, pues le cobija el carácter a la ley. No es la ley estatutaria 1755 el derecho de petición, pero es una ley estatutaria. Entonces, esta trae una serie de reclamos que de tiempos, para tramitar las peticiones y reclamos, que amplían un poco las disposiciones que traían las leyes anteriores. Recordemos que el artículo 14 del CEPACA decía que tenemos unos tiempos para responder los derechos de petición. Una regla general que es de 15 días y 10 días para todo tipo de consultas de información. Y esta petición se mantiene en esta ley, sin embargo, se amplían en algunos casos, que son para información y para las quejas, el trámite no tanto inicial, que siguen siendo los 10 o 15 días según el caso para responder, sino la extensión que trae la norma para poder responder. Recordemos que en el CEPACA nos decía que la extensión que una autoridad le puede pedir al peticionario tiene que ser en todo caso inferior al doble, o sea, a la duración inicial de la petición. Mientras que esta ley trae una disposición especial. Por ejemplo, para la petición de información, nos dice que la petición o consulta será atendida en un término de 10 días hábiles contados a partir del recibo de la misma. Esto correlativo a la disposición del CEPACA, 10 días. Acá viene la diferencia. Cuando no fuere posible atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado. Esta parte es similar, que es la parte emotiva, señalando expresando de manera clara los motivos de la demora y señalando la fecha en la que se tendrá la petición, pero en ningún caso puede superar los 5 días hábiles siguiente al vencimiento del primer término. Entonces,
Recordemos que ese artículo 14 habilitaba disposiciones especiales como pueden ser la ampliación de término para contestar petición de información en tratándose de información que sea regulada por la 1266. Así las cosas, en una petición, una ampliación para el CEPACA de los 10 días podría ser fácilmente la señalada en el artículo 14, el doble. Vamos a leerlo. Nos señala el artículo 14 del CEPACA lo siguiente, para que tengan ustedes siempre presente: hay disposiciones especiales. Este término que teníamos para resolver nos señala acá esto: salvo norma especial. Entonces nos decía la regla especial de los 15 días, pero el numeral primero nos dice que habían 10 días siguientes a su recepción. Y el parágrafo nos señala que cuando excepcionalmente no fuera posible, en los plazos aquí señalados, la autoridad informará de manera motivada y expresará, entre otras, que no se podrá resolver o excediendo el doble del término inicialmente previsto. Entonces, ¿cuál es el doble de 10 días? 20. Pero, en tratándose de esta regulación de la 266, no nos da el doble del término inicialmente previsto, que sí, eran los mismos 10 días, no porque sea lo del CEPACA, sino porque este también trae su disposición especial, sino será de 5 días como un periodo taxativo en tratándose de petición de información y consulta. Ahora, el trámite de los reclamos nos señala el artículo 16 lo siguiente: los titulares o sus causavientes que consideren que la información contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar el reclamo. La petición se formulará por escrito dirigido al operador de banco de datos con la identificación del titular, la descripción de los derechos que dan lugar al reclamo y, en caso de que el escrito resulte incompleto, se deberá oficiar al interesado para que subsanen las fallas. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente información requerida, se entenderá que ha desistido de la reclamación o petición. Entonces, nosotros habíamos también estudiado en tratándose de la petición, el derecho de petición, que se requerirá al peticionario 10 días siguientes a la radicación para que completen un término máximo de un mes y traía pues la ampliación y las disposiciones sobre el desistimiento tácito expreso de la petición. Acá es una disposición especial que en todo caso prima para peticiones de esta naturaleza. Recordemos que prima la ley especial sobre la ley general y acá no hay diferencia de jerarquía de las leyes como quiera que ambas son estatutarias. Entonces, una vez se tenga la petición completa, el operador incluirá el registro individual en un término no mayor a 2 días, la leyenda reclamo en trámite. Y señala, el término para atender la petición o reclamo será de 15 días hábiles. Esta disposición podría ser un número diferente, pero coincide con la regla general de la petición que habla el CEPACA. Y acá viene otra diferencia. Cuando no fuere posible atender la petición, se informará al interesado, se expresarán los motivos y señalará la fecha para atender la petición, que en ningún caso excederá los 8 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Entonces, este tema, no tanto para la fiscalía, sino como estamos viendo todo el aspecto de la habeas data, nos dice: si a nosotros en algún caso o por alguna razón del puesto al que estamos aspirando nos preguntan sobre el derecho de petición de información financiera o contenida en bancos de datos de esta naturaleza regulada por la 1266, el tiempo varía para responder. No, es el mismo base, pero lo que varía es la extensión o posibilidad de extensión del tiempo para responder cuando no es posible hacerlo en el término inicialmente pactado por la ley. Entonces, esta disposición la dejamos a título de estudio, que todos puedan verlo, y en el documento final que estará colgado en la página de nosotros en el blog y que compartiremos al final de este curso en un enlace de Drive fijo y permanente. Ahora bien, ya vimos esta 266, nos vamos a la otra, que esta sí tiene un interés más fuerte de cara a lo que nos pueden llegar a preguntar en la fiscalía, sobre todo porque esta sí fundamenta la política de tratamiento de datos de la entidad. Es la 1581 de 2012, que es aquella por la cual se dictaron las disposiciones de protección de datos personales.
amplía el espectro de la habeas data y se centra en la protección de datos personales a lo largo de 30 artículos divididos en 11 títulos y que tiene en todo caso por objeto, en el artículo primero, lo siguiente: desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Como nos fijamos, tiene la misma fundamentación constitucional. ¿Cuál es la clave acá? El ámbito de aplicación de esta ley. Los principios y disposiciones a que aplican a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, y la presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en el territorio colombiano cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional sea aplicable a la legislación colombiana en virtud de las normas y tratados internacionales. ¿A qué no aplica? El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación para a. bases de datos o archivos mantenidos en un ambiente exclusivamente personal o doméstico. Ya vimos la ley anterior. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. En estos casos, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a disposiciones contenidas en la presente ley. ¿A qué no se le aplica tampoco? Ojo, a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad, defensa nacional, prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. C. A las bases de datos que tengan como fin información de inteligencia y contrainteligencia. D. A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. A las bases de datos y archivos regulados por la 266, que era lo que yo les decía. La naturaleza de la base de datos nos determina la posibilidad de aplicar una u otra norma. Tampoco se aplicará a los datos y archivos regulados por la ley 79 del 93, que tiene que ver con el censo. Ahora, estas definiciones que trae el artículo 13 son como tal del margen de aplicación de esta 1581 y no tanto de estas definiciones que ya habíamos visto de la 1266. Y nos dice lo siguiente: definiciones: autorización, consentimiento previo, expreso e información del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. B. Bases de datos, conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. C. Dato personal, cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o a varias personas naturales determinadas o determinables. D. Encargado del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. E. Responsable del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos o el tratamiento de los datos. Titular, persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. G. Tratamiento, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Ahora, el principio del tratamiento de datos. Recordemos que esto es sobre el tratamiento de datos, mientras que los principios que habíamos leído anteriormente refería más bien a las disposiciones de la ley en tratándose de la administración de datos. Ojo, ya leímos principio de administración de datos de la 1266 y no lo vamos a confundir en ningún caso con los principios que vamos a leer sobre el tratamiento de los datos de la ley 1581. Ahora, principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. Esto es casi un principio general del derecho que refiere a una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y a las demás disposiciones que la desarrollen. La finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. Por ejemplo, esta coincide con la anterior. Al fin y al cabo estamos regulando la misma materia, pero no podemos confundir en ningún caso el tratamiento, la disposición y la reglamentación que estamos leyendo. Ahora, el principio de libertad señala que el tratamiento solo puede ejercer con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. ¿Sí? Estas categorías son diferentes. Previo es anterior a otorgarse, expreso, pues que tiene que ser manifiesto, e informado que esté soportado con la
debida información a la persona. O sea, esas son categorías diferentes. Y nos dice que los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Principio de veracidad o de calidad. La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error. Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. Principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y o por las personas previstas en la presente ley. Tenemos también entonces el principio de seguridad, que señala que la información sujeta al tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Todas las personas que intervengan, señala el principio de confidencialidad, que todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de sus labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley. Entonces, esta norma también trae un tema importante que son los datos sensibles. El artículo 5 señala lo siguiente: para los propósitos de la presente ley, se entiende por dato sensible aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos biométricos. Señala el artículo 6 que se prohíbe el tratamiento de estos datos salvo que el titular haya dado su autorización explícita para dicho tratamiento, salvo que por la ley no se ha requerido el otorgamiento de dicha autorización. B. El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización. C. El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular. D. El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio y defensa de un derecho en un proceso judicial. Y E. El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de la identidad de los titulares. Derecho de los titulares. Esta ley, que fundamenta de nuevo la política de datos de la Fiscalía, consagra como derechos de los titulares los siguientes: A. Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. B. Solicitar prueba de la autorización otorgada al representante del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10. C. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento previa solicitud respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. D. Presentar
ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por las infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, revocar autorización y o solicitar supresión de los datos en el tratamiento que no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales. La revocatoria y o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado ha incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. F. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto del tratamiento. Ahora, tenemos peticiones y consultas. No señala a que una disposición especial, como ya lo habíamos dicho, como una ampliación para las peticiones y consultas que el artículo del CEPACA que ya leímos nos traía. Para el caso de esta ley, que viene siendo el de la 1581, que como vimos tiene una constante relación con la 1755 en materia de derecho de petición, señala que los titulares o sus causavientes podrán consultar la información personal del titular que reposa en cualquier base de datos, sea del sector público o privado. El responsable del tratamiento de datos o encargado del tratamiento deberá suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. La consulta se formulará por el medio habilitado por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento, siempre que se pueda mantener prueba de esta. La consulta será atendida en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta, se informará al interesado, se expresarán los motivos, se señalará la fecha y se colocará el término de 5 días para responder esta situación. De nuevo, este tema es clave. Vamos a hacer un video cortico para que quede siempre como insumo en una serie de videos generales y shorts que vamos a sacar, y es: el término general es el mismo, la petición de información serán 10 días, y como vimos en la 1437 modificada y agregada por la 1755, el término para contestar la petición de información es el mismo, 10 días. Sin embargo, la ampliación del término no obedece al doble del término señalado inicialmente, sino que no podrá en ningún caso superar los 5 días hábiles, situación homóloga a lo que ya habíamos leído en la ley 1266. Entonces, cuando nos pidan, esto va a ser clave, si nos piden el tiempo máximo de ampliación para contestar la petición de información de datos protegidos por la 266 o bien por la 1581, coincide en ambos casos que la ampliación para la información será de 5 días, no en tratándose de la ampliación del CEPACA, sino de 5 días. Como veíamos en el otro caso, los 8 se ampliaban solo para los 15 días de las peticiones y reclamos. Situación que vamos a estudiar ahora en esta parte también, que señala que el término máximo para atender el reclamo será de 15 días hábiles contados al siguiente día a partir de su recibo. En el caso tal de que se tenga que ampliar, se tendrá que señalar los motivos y la fecha en la que se atenderá el reclamo sin que supere los 8 días hábiles. Entonces, cuando nosotros abrimos las dos normas, ¿sí?, la ley 266 y la ley 1581, nos vamos a dar cuenta que la ampliación de los términos, y reitero, conviene que nosotros miremos la norma actualizada, la ampliación de los términos obedece a una norma especial, a una norma que también, dicho sea de paso, es estatutaria, como lo pide este tipo de normas, y que yo recomiendo que vean en la página de la Función Pública o del Senado. Cuando ustedes entran acá, se dan cuenta que dice entre a veces corchetes o sin esa manifestación en la descripción o en alguna parte de la publicación, ley estatutaria. Entonces, esta ley estatutaria cobija también pues esta petición y subsana, digámoslo, de ese hierro que podría uno tener en tratándose de esos problemas de que es un derecho de petición y debe tratarse como tal, como una ley estatutaria. Entonces, si ustedes se fijan, en ambos casos, aplicando el principio de primacía de la ley especial sobre la ley general, tenemos, en tratándose de la 1266, los términos del artículo 16,
¿sí? Que son los que ya leímos, y de la 1581 los términos ampliados pueden coincidir o no. Esto porque una ley puede cambiar, pero el principio que nosotros debemos entender es que la ley especial prima sobre la ley general, pero señala un, una disposición especial que puede coincidir en ambos casos, pero que en todo caso están habilitados por esta primera parte del inciso primero del artículo 14, que son normas legales especiales. Norma especial que prima sobre esta general y normas que en todo caso las tres son de carácter estatutario. Cuando ustedes, reitero, vienen acá, logran ver que dice ley estatutaria. Cuando ustedes vienen acá en la de arriba, ley estatutaria. A veces la página del Senado lo carga con unos corcheticos o con un margen o algo, pero siempre se señala el carácter de estas normas. Entonces, esa es como la parte más importante que nosotros podemos articular con el derecho de petición, la ampliación de los términos, porque en todo caso se nos dice que, eh, que esta norma, que esta reglamentación es o cuenta con ese carácter especial para ser aplicado. Entonces, adicional a estos términos que ya hemos ampliado y, y entendiendo que hay una serie de deberes y de garantías que se tienen que cumplir consagrados en esta ley, vamos a abordar una última que fundamenta precisamente ese acto administrativo que ya les venía anunciando, que es la política de tratamiento de datos de la Fiscalía, como es la ley 1712. Entonces, cuando nosotros vamos a la política de tratamientos, nos importa tener esto presente por el objeto que tiene esta ley, y es que regula el acceso a la información pública en los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones de publicidad de la información pública. Esta norma trae como principios la máxima publicidad para el titular universal, que señala que toda información en posesión o bajo el control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser de reservado o limitada sino por disposición constitucional o legal. Disposición que ya vimos. Tiene a su vez el principio de transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad, divulgación proactiva y responsabilidad del uso. Entonces, esta ley ya no es del tratamiento de datos de la 1266 ni de la 1581, sino es el acceso a la información pública. ¿Sí? Estos principios y estas normas son aplicables, entre otras, a la Fiscalía por mandato del artículo 5 que vamos a ver más adelante. Por ahora, decir que el principio de transparencia es aquel conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública y en consecuencia dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. La buena fe señala que en virtud de esta todo sujeto obligado al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública lo hace por una motivación honesta, leal, desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. Bueno, acá hay un tema que después cuando veamos el curso de penal general vamos a ver como esa intención culposa, ¿sí? Facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar ejercicio del derecho al acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. El exceso de ritual manifiesto a la hora de acceder, las trabas. Esto no puede ser escondidos en falsa motivación, por ejemplo, de reserva. No discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información. ¿Qué es esto? Toda información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles. Divulgación proactiva. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados a promover y generar cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público. Responsabilidad en el uso de la información.
En virtud de este, cualquier persona que haga uso de la información que proporcione los sujetos obligados lo hará atendiendo a la misma. Acá nos definen la información así: como un conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. La información pública es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal. Información pública clasificada es aquella información que, estando en poder y custodia del sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado siempre que trate las circunstancias legítimas necesarias y sus derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley. Información pública reservada. ¿Qué es esto? Es aquella información que, estando en poder o custodia del sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño o interés público y bajo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19. ¿Qué es publicar o divulgar? Significa poner a disposición de una forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión. ¿Qué son los sujetos obligados? Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, incluida en el artículo 5. Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados desde su origen hasta su destino final. Documento de archivo: es el registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. Y archivo: es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona e institución que lo produce y a los ciudadanos como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formato estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano en forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Documento de construcción: no serán considerada información pública aquella información preliminar y definitiva propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal. Entonces, ¿por qué se aplica a la Fiscalía? Por mandato del artículo 5. Por eso es incluida en la motivación de la política de tratamiento de datos, y dice que será aplicable a toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del poder público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada, por servicios o territorial del orden nacional, departamental, municipal y distrital. En el canal ya vimos qué es eso de la centralización, descentralización, desconcentración, delegación, pero también vimos que la Fiscalía hace parte de una rama del poder público como la rama judicial, no tanto de la administración de justicia en el sentido de los jueces y todo esto, sino que hace parte de la rama. Por eso es aplicable esta norma a la Fiscalía. Ahora, recordar finalmente que tratándose de las leyes, tenemos la ley 2157, que modificó la ley 1266, sobre todo de cara a agilizar la permanencia y reincorporación al sistema financiero. Esta ley nos trajo la comunicación previa al titular, las fuentes o deberes a la fuente de información, como reportar la información negativa a los titulares, que ya leímos, permanencia de la información en bancos de datos, la administración de información financiera, crediticia, comercial, proveniente de terceros países, que deberá realizarse en la forma o en atención a los fines de expansión y democratización del crédito, disposiciones sobre la suplantación y el silencio en las peticiones, actualización del crédito, la educación financiera, responsabilidad demostrada, entre otras disposiciones. Entonces, lo que yo quiero señalar es precisamente que este tratamiento que hicimos a la ley, que regula todo lo que tiene que ver con el habeas data, que va desde los artículos 15 y 20 de la Constitución, que señala la ley estatutaria 1266 y las modificaciones de la 2157, que son aplicables sobre todo al sistema financiero, nos dejan como especial relevancia a las leyes
1581 y 1712 de cara a la reglamentación del sistema y la política de tratamiento de datos de la Fiscalía. Entonces, con esto nos queda en este video ver una serie de jurisprudencia que nos señala alguna información que podemos terminar para entender el habeas data y así irnos al siguiente video, que va a ser la política de tratamiento de datos de la Fiscalía. Entonces, después de haber visto esta información constitucional, de entender cuál es aplicable, por medio de qué, y entender en general esa protección de la habeas data que tenemos todos sobre la información, los datos, los bancos de datos que manejan nuestra información consentida y todo esto, vamos a mirar una serie de sentencias que estudiaron precisamente la constitucionalidad de estas normas que señalábamos. Entonces, la sentencia C1011 de 2008, con ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño, estudió a la 1266 y nos hablaba, entre otras cosas, por qué esto es ley estatutaria, la reserva de ley estatutaria. Para la habeas data nos señala que para el caso de la habeas data, esta corporación se ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido que los asuntos relativos al ejercicio de las facultades de conocer, actualizar y rectificar la información personal contenida en una base de datos, así como el establecimiento de términos de caducidad del dato financiero, son materias relacionadas con un contenido esencial del derecho de habeas data y por ende se deben regular a través de una ley estatutaria. Otro asunto, la legitimidad que tiene el legislador estatutario para fijar regulación sectorial, fundamental para la habeas data aplicable para el caso de administración de datos de índole comercial y financiera. Nos dice que el legislador válidamente puede establecer un régimen de regulación que, aunque verse sobre dicho contenido esencial, solo resulte aplicable a determinado ámbito. Por eso decíamos, esta 266 tiene especial relación con el tema de la parte financiera y no le impone una limitación relacionada con el carácter genérico de la regulación. Debe tenerse en cuenta, señala la Corte, que el carácter integral de la regulación estatutaria no se predica de los distintos ámbitos que se pueda expresar el derecho fundamental, sino el escenario concreto, en este caso el financiero. Nos habla también del poder informático, del habeas data financiero y el habeas data en general. Esto lo vamos a dejar para que las personas lo puedan consultar y no extendernos en demasía, sobre todo atendiendo a la aplicación de las leyes al ámbito de aplicación, y nos dice que el habeas data confiere, según la norma constitucional, un grupo de facultades al individuo para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar la información que en sí mismo ha sido recopilada por una central de información. En este sentido, este derecho fundamental está dirigido a preservar los intereses del titular de la información ante el potencial abuso del poder informático. Asimismo, señala que el derecho a la habeas data es definido por la jurisprudencia como aquel que otorga la facultad al titular de datos personales para exigir de las administradoras de estos datos acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición y actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, aplicación y cesión de los mismos. Trae otros temas como puede ser el principio de la administración de los datos, el objeto de protección de esta, que es el dato. Asimismo, podemos acudir a la sentencia C748-2011 con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretel Calhub, que que hizo el estudio de la ley 1581-2012. Nos habla del contenido de la habeas data, del modelo de protección híbrido que se tiene entre el modelo centralizado y sectorial y que es de aplicación para el caso colombiano, y también la sentencia C828 que nos trae el estudio sobre la ley 2157-2021 en tratándose de la información o de el habeas data financiero con ponencia del doctor Alejandro Linares Cantillo. Esta información la complementamos con la sentencia SU 139-2021 de ponencia del doctor Jorge Enrique Ibáñez Nájar, en la cual se nos habla sobre los antecedentes, los requisitos, la autonomía de la habeas data en relación con este y demás. Entonces, el habeas data es un derecho fundamental autónomo que busca proteger el dato personal en tanto información que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto, cuyo ámbito de acción es el proceso en virtud del cual un particular o una entidad adquiere la potestad de captar, administrar y divulgar tales datos. Entonces, acá nos hablan sobre los antecedentes penales, por eso es importante tenerlo en cuenta. Y se nos dicen que los antecedentes
tienen lo siguiente: aun cuando los antecedentes judiciales encuentran soporte en una providencia judicial en firme y por ello tienen en principio una dimensión pública, la información es en estricto rigor semiprivada, habida cuenta de que su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación se encuentra limitado. Adicionalmente, un tercero solo puede tener conocimiento de la integralidad del dato siempre y cuando medie un interés constitucional y legalmente reconocido para tales efectos. Entonces, nos habla de los datos personales, las bases de datos relacionadas con los antecedentes penales, y se dice que al administrar la base de datos sobre antecedentes penales, la Policía Nacional cumple una función pública que, además de estar sujeta a la forma estricta del principio de legalidad, debe ceñirse a los principios que reglamentan y gobiernan la administración de datos personales. Igualmente, como quiera que los antecedentes judiciales son datos personales de carácter negativo que permiten identificar, reconocer y singularizar a un individuo, es claro que su acceso o conocimiento de parte del titular de la información es objeto de protección constitucional a través de la habeas data. Sobre la finalidad de las bases de datos de antecedentes penales, se nos dice que la administración compartida de ambos datos permite, o sea, ¿por qué se tiene esto? Que la información tenga efectos en materia penal contribuya a la consecución del interés general de la protección de la moralidad pública. 2. Que las autoridades competentes puedan diseñar estrategias de la persecución del delito. 3. Que puedan adoptar decisiones integrales en materia migratoria. Y 4. Que se pueda lograr un equilibrio entre la consulta libre y la circulación restringida de la información. Y el antecedente penal difiere del requerimiento judicial en tratándose de que los requerimientos judiciales entienden a una existencia de una orden de captura o asunto pendiente con la judicial, mientras que el dato se relaciona con una circunstancia del pasado, haber sido condenado. El otro se predica en una situación del presente, que es ser requerido por una autoridad judicial competente. Esta sentencia es de especial relevancia. Se trata del caso o surge la intención de unificación por procedimiento a una persona de naturaleza por vía de tutela, en el cual se le vulneraba expedir un certificado de antecedentes en blanco a una persona de nacionalidad extranjera, si mal no recuerdo de pasaporte israelí, para poder señalar que no tenía antecedentes, porque el curso o el decurso de un proceso no constituye el requisito suficiente para que este sea un antecedente judicial, ¿sí? Entonces, de momento vamos a dejar hasta acá y los invito a ver el siguiente video sobre la política de tratamiento de datos personales que trae la Fiscalía General de la Nación, y espero que hayan ustedes dimensionado el marco legal que reglamenta la habeas data que nos pusimos a estudiar como un estudio general para el examen de la Fiscalía, que nos permitió entender el fundamento constitucional legal de la habeas data y cuál es aplicable a la Fiscalía. De nuevo, atendiendo a lo que habíamos señalado en este gráfico cuando lo explicábamos. Por su atención, muchas gracias. Cualquier cosa estaremos ampliando en videos cortos, en la pestaña de comunidad cuando la podamos acceder, en el blog y demás, y espero que sea de utilidad para su estudio y preparación del examen de la Fiscalía en particular y cualquier otro examen de méritos en general. Buen día, muchas gracias.